Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 27 de marzo. Les saluda Karina Yapor. Vamos con los titulares. La lucha contra los inmigrantes delincuentes continúa. Las autoridades anunciaron el arresto de uno de los 3 líderes de la peligrosa banda salvadoreña MS-13. Además, las directoras de 2 medios financiados por el gobierno federal no pudieron explicar por qué NPR y PBS tenían un profundo sesgo informativo. Y el presidente Trump endurece la guerra comercial y aplica aranceles del 25% a los autos fabricados fuera de Estados Unidos. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. La administración Trump sigue dando importantes golpes contra la criminalidad y la inmigración ilegal. Hoy se dio a conocer la captura de un temido líder de la Mara Salvatrucha muy cerca de Washington, D.C. Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sigue su gira por algunos países de América Latina. Los detalles los tiene nuestro corresponsal Juan Esteban Silva desde la Casa Blanca. Hola Karina, televidentes, ¿qué tal? Yo los saludo desde la Casa Blanca, como siempre, Voz News, con la información también desde las fuentes oficiales. Las autoridades estadounidenses, Karina, como usted señalaba, capturaron a una persona señalado de ser uno de los 3 principales cabecillas de la pandilla MS-13 o la Mara Salvatrucha en la costa este de los Estados Unidos. Una operación, les quiero contar, que se llevó a cabo en Virginia y es parte de una estrategia mucho más amplia respaldada por la administración Trump, que ha permitido el arresto de cientos de criminales en las últimas semanas, incluyendo miembros de otras organizaciones como el Tren de Aragua. Miren ustedes el balance que hace la fiscal general Pam Bondi, señalando además que fue detenida esta persona en una operación que involucró al FBI, ICE y a otras autoridades como la Policía Estatal de Virginia. Early this morning, one of the top leaders of MS-13 was apprehended. He was the leader for the East Coast, one of the top 3 in the entire country. Right here in Virginia, living half an hour outside of Washington, D.C. He is an illegal alien from El Salvador, and he will not be living in our country much longer. He's in custody this morning. One of the top leaders right here near our nation's capital. En paralelo, la administración Trump ha intensificado las deportaciones de personas asociadas a actividades criminales. Recientemente ustedes vieron 238 personas que fueron deportadas a El Salvador acusadas de pertenecer incluso a la pandilla Tren de Aragua. Hoy la fiscal Pam Bondi, pero además acompañada del director del FBI, Kash Patel, señalaban que es que las cifras son preocupantes porque hay muchísimos crímenes, hay abusos, hay un montón de delitos que estaban de alguna manera en las anteriores administraciones quedando pues simplemente ignorados, y que esta segunda administración del presidente Trump, como en la primera, se está enfocando en combatir la criminalidad como nunca antes. Miren lo que ha dicho el director del FBI, Kash Patel. We have a woman or child being raped every 6.5 minutes in this country. We have a homicide twice an hour. No part of that metric is a safe and secure America. But thanks to the brave leadership of this administration and the folks that you see here, we are returning our communities to safety. As you heard, we took down this morning a top leader of MS-13. That is not done easily. That is done with brilliant law enforcement. La Casa Blanca ha reafirmado a través del presidente Trump, de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, su compromiso con una política migratoria bastante estricta, enfocada en la seguridad nacional. A propósito de seguridad nacional, hoy la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, estuvo en Colombia reunida con el presidente Gustavo Petro y la canciller Laura Sarabia. Ayer lo hizo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero miren ustedes, hizo un video muy impactante frente a varios presos que han sido deportados desde los Estados Unidos, enviando un mensaje muy claro: a Estados Unidos no se puede llegar a cometer delitos. Here at CCOT today and visiting this facility. And first of all, I want to thank El Salvador and their president for their partnership with the United States of America to bring our terrorists here and to incarcerate them and have consequences for the violence that they have perpetuated in our communities. I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people. Por último, les quiero contar que en la agenda de la Secretaría de Seguridad Nacional, que ha escogido el hemisferio occidental, América Latina, como esa primera parada,
pues está México. Así que son países clave, El Salvador, Colombia, igual que México, y otros que la administración Trump considera son clave para adelantar esa cooperación bilateral con cada uno de ellos con un solo propósito: hacer, como ha dicho el presidente Trump, a los Estados Unidos más segura. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y para analizar estas acciones está con nosotros Víctor Ávila, analista político y exagente especial de ICE. Víctor, bienvenido a Voz. Comencemos por quién es la MS-13, la Mara Salvatrucha, y por qué son tan peligrosos sus integrantes. Pues es un grupo que ahora realmente está considerado ya y designado como grupo terrorista. ¿Por qué? Es un grupo que viene de El Salvador y ha estado en Estados Unidos muchos años. Especialmente se concentran muchos en la parte noreste de Estados Unidos, de Washington hacia arriba, Nueva York. Y pues tienen una historia de violencia no nomás contra americanos, pero contra su propia gente, inmigrantes de El Salvador, que muchas veces se encuentran viviendo allí, aunque han sido deportados, han sido arrestados por crímenes horribles, hablando de violaciones, de homicidio, y el tipo de homicidios que han cometido son algo que mucha gente no se imagina de lo que son capaces este grupo. Por eso fueron designados así, y me agrada que al fin muchos de ellos han sido capturados, pero obviamente siguen muchos de ellos en nuestro país. Así es, y mira, precisamente la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha estado en una gira por El Salvador, estuvo también en Colombia el día de hoy y mañana estará en México. ¿Qué te parece este viaje, que es el primero de un oficial de alto rango a estos países, y de abordar de frente, sobre todo, por ejemplo, con El Salvador, en donde hay esta cooperación para enviar criminales a su cárcel? Pues te puedo decir que lo estoy siguiendo muy cercano, porque estas visitas que está haciendo son tan importantes en establecer el tono de Estados Unidos, el nuevo tono, la nueva agenda de esta administración. Y obviamente hay muchas diferencias entre El Salvador, Colombia y México. Obviamente El Salvador está cooperando con Estados Unidos en tomando estas personas, especialmente grupos de miembros del Tren de Aragua, en este tipo de cárcel de seguridad máxima. Y bueno, ella se me hace que fue a fortalecer esa coordinación, porque se me hace que va a haber algo ahí. Probablemente El Salvador, como es un nuevo país, lo han limpiado precisamente de este grupo de Mara Salvatrucha, y no es el mismo país que era hace 10 años. La gente está muy contenta porque obviamente estamos hablando del crimen, ¿verdad? Y de cuando eliminas el crimen de la manera que lo ha hecho Bukele en El Salvador, cambia todo. Otras corporaciones quieren ir, claro, y muchas cosas. Entonces, eso es Salvador. Colombia, bueno, vamos a ver la cooperación que quieren hacer. Hemos visto ya que no ha habido precisamente la cooperación del presidente allí, queriendo devolver aviones con personas deportadas. Pero es muy importante Colombia, porque a mí se me hace que van a pedirles que puedan aceptar a personas que no son ciudadanos de Colombia, porque han vivido muchas personas de Venezuela, de Perú y de otros países alrededor, y se me hace que van a coordinar eso también. Ahora, México, otro tema completamente que se me hace que tú y yo podemos hablar mucho, y ese es el que tiene mucha importancia, porque aquí pienso yo, mi opinión, que la secretaria no tiene que ir ahí con un tono más fuerte, no fuerte diplomáticamente, obviamente, pero para poder dejar clara la agenda de esta administración. Hay muchas cosas sucediendo en México, y sí, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, está haciendo algunos cambios, pero hay que entender bien qué tipo de cambios, por qué algunos esfuerzos que están haciendo, decomisos de metanfetamina, toneladas el otro día, decomisos de armas y muchas cosas, detenidos de otros narcotraficantes. Pero ¿quiénes son y de qué lado están? Porque aquí lo que pienso yo que tiene que hacer la secretaria es hablarle al público de México, hablarle sobre el gobierno mexicano, que sabemos que está ligado al narcotraficante, pero no necesariamente hacia la presidenta, porque pienso yo que si lo hace así, Claudia Sheinbaum lo va a negar y vamos a quedar en las mismas. Tiene que hacerle claro a la gente y decirles al público: esto es lo que México puede hacer
para los dos países. En tu opinión, ¿qué le falta a México hacer? Y estoy de acuerdo contigo, hay una, por supuesto hemos visto una diferencia, un poco de diferencia en la nueva administración en comparación con Andrés Manuel López Obrador. Pero el enviar la nueva postura de los Estados Unidos y llevarla a México es sumamente importante porque la postura de Biden afectó mucho a México en sí también. Al tener una postura de fronteras abiertas, eso fomentó la inmigración ilegal también en México con Andrés Manuel López Obrador y eso afectó muchísimo a nuestro país, para quienes somos mexicanos o mexicoamericanos. En tu opinión, ¿qué debería de hacer diferente México ante esta nueva administración del presidente Trump? Están haciendo algunas cosas. Mira, ya nos entregaron 29 narcotraficantes. Muy bien. Están haciendo decomisos, están arrestando personas. Pero se me hace que no va a ser suficiente. Tengo entendido que el presidente Trump mandó una lista de 250 nombres que piensa que fue entregada a la presidenta Claudia Sheinbaum, que son personas en esa lista. Yo no sé los nombres, pero puedo especular que son personas que Estados Unidos quiere en Estados Unidos, que son posiblemente ligados a la corrupción. Estoy hablando de políticos, estoy hablando de militares, personas de alto rango en el militar mexicano. Entonces, no ha sido suficiente para México y también, ¿por qué nomás están escogiendo algún grupo? Por ejemplo, están pegándole muy duro a los chapitos y a Cartel Jalisco Nueva Generación, pero no se oye mucho contra la gente del Mayo Zambada. Entonces, todo eso existe y hay que estudiarlo bien para ver si las acciones de México realmente son algo que estamos viendo que quieren hacer a largo plazo. No es algo de hoy o los próximos años, pero quiere el presidente Trump eliminar con estos carteles y, como lo dices tú, va a beneficiar a los dos países. Por supuesto, a ambas naciones. Víctor Ávila, queremos agradecerte mucho el estar con nosotros para hablar de este tema tan importante. Gracias a ti. Y una estudiante de posgrado de la Universidad Tufts fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, esta semana en Somerville, Massachusetts. Rumisa Öztürk, originaria de Turquía, se encuentra detenida en Luisiana, según una declaración del presidente de la universidad, Sunil Kumar. Las investigaciones del DHS y de ICE descubrieron que Öztürk participó en actividades de apoyo a Hamas, una organización terrorista extranjera que se deleita en asesinar estadounidenses, declaró el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Una visa es un privilegio, no un derecho. Glorificar y apoyar a terroristas que asesinan estadounidenses es motivo suficiente para cancelar la emisión de la visa. Esto es cuestión de seguridad, dijo el portavoz. Y el presidente Donald Trump decidió retirar la nominación a la representante Liz Stefanik, republicana de Nueva York, para ser embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas debido a la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Trump dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Truth Social, donde dijo: he pedido a Liz, como una de mis mayores aliadas, que permanezca en el Congreso para ayudarme a conseguir recortes fiscales históricos, gran desempleo, un crecimiento económico récord, una frontera segura, el dominio de la energía, la paz a través de la fuerza y mucho más para que podamos hacer a América grande de nuevo. En otras cosas, la directora ejecutiva de la radio pública NPR, Catherine Maher, y la presidenta de la televisora pública PBS, Paula Kerger, asistieron ayer a una importante audiencia en la Cámara de Representantes, en donde los congresistas republicanos indagaron sobre la objetividad de estos dos medios financiados por los contribuyentes. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de la audiencia. Vanessa. Las directoras de las principales emisoras públicas del país se enfrentaron ayer a un intenso interrogatorio delante de los legisladores de la Cámara de Representantes, un interrogatorio acerca de la financiación y de la falta de objetividad de sus medios. La audiencia se realizó en el Subcomité de Supervisión y Reforma Gubernamental y vimos varios intercambios muy interesantes, principalmente los interrogatorios a la directora ejecutiva de NPR, Catherine Maher, y a la presidenta de PBS, Paula Kerger. Los republicanos pues las acusaron a las dos de dirigir las organizaciones de noticias con prejuicios contra los conservadores y de estar desconectadas de amplios sectores de la población. El representante James Comer, republicano por Kentucky, por ejemplo, dijo durante su interrogatorio que quienes escuchan NPR están totalmente desinformados y dijo que tenía un problema con eso porque reciben fondos federales. El representante Comer incluso afirmó lo siguiente: debido a la tecnología actual, no creo que la radio pública tenga ya ningún papel que desempeñar.
Ahora vamos a ver algunos de los intercambios y preguntas que más llamaron la atención. Por ejemplo, la directora de NPR reconoció que se cometieron errores en la cobertura de la computadora de Hunter Biden y el COVID. Veamos. I do want to say that NPR acknowledges that we were mistaken in failing to cover the Hunter Biden laptop story more aggressively and sooner. Our current editorial leadership. Wuhan? We recognize that we were reporting at the time, but we acknowledge that the new CIA evidence is worthy of coverage and have covered it. What have you done to clean up the bias before? You mentioned I wasn't there for that. What are you doing to clean up and make sure that we have? Absolutely. Thank you, Congressman. As I mentioned, I came in May. Mr. Berliner published his story 2 weeks into my tenure regarding stories that had happened prior. I wish that I had had the opportunity to speak with Mr. Berliner. I would have loved to have had him engage and come back to us with some suggestions as to what we could do editorially in order to address what he perceived as bias. También vimos cómo le preguntaban a la presidenta de PBS, Paula Kerger, sobre los términos que el medio utilizaba para cubrir al Partido Republicano versus los que utilizaba para referirse al Partido Demócrata, señalando, por ejemplo, las veces que acusaron a los republicanos de ser supremacistas blancos. Veamos. Media Research Center did a 6-month analysis, and it's not how you find it. You say far right, or it's terms. Yeah. They use the term far right 162 times, far left 6 times. That's a 96 to 4% skew. You're also aware that you covered the GOP and Democratic National Conventions in 2024? Yes, we did. Okay. Interestingly, 72% of the coverage of the GOP convention was negative. 88% of the Democratic convention was positive. Shouldn't be surprising when you have anchors like Amna Noat, who described the Republican rhetoric as, quote, outright racism and, quote, echoing white supremacy. Pues además de estos intercambios tan interesantes y estas preguntas tan importantes, a lo largo de esta audiencia que duró más de 2 horas, vimos a los congresistas republicanos señalar varias veces que con el alto gasto que tiene el país, gasto estatal, y con la alta deuda que tiene el país, es un desperdicio utilizar el dinero de los contribuyentes en estas emisoras públicas tan sesgadas. Gracias, Vanessa. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos planea reducir su fuerza laboral en 10,000 personas a través de una reestructuración como parte del objetivo de la administración Trump de reducir los costos. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que la reestructuración formaba parte de la orden ejecutiva del presidente Trump, implementación de la iniciativa presidencial de optimización de la fuerza laboral para la eficiencia del Departamento de Gobierno. Si bien la iniciativa buscará recortar 10,000 empleos en el HHS, aparentemente se buscará duplicar esta reducción de personal por otros medios. La reestructuración cumplirá múltiples objetivos sin afectar los servicios esenciales. En primer lugar, ahorrará a los contribuyentes $1.8 mil millones al año, declaró el departamento a través de un comunicado. Y el senador republicano Rick Scott le solicitó al presidente Donald Trump que designe como organizaciones terroristas extranjeras al Cártel de los Soles y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Mire, en una carta enviada este miércoles, Scott argumentó que ambas estructuras criminales, lideradas por el dictador venezolano Nicolás Maduro y su aliado Diosdado Cabello Rondón, representan una grave amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y el hemisferio. Scott señaló que el Cártel de los Soles opera como un brazo del régimen de Maduro para el tráfico de drogas, inundando el mercado estadounidense con cocaína y agravando la crisis de opioides en el país. Por otro lado, esta organización ha sido denunciada por cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Y un tribunal federal le impide a la administración Trump implementar su política de prohibir el ingreso de personas transgénero al ejército al decidir mantener una medida cautelar que bloquea la norma antes de su entrada en vigencia. La juez federal Ana Reyes, designada por el presidente Biden, rechazó el miércoles una solicitud del gobierno para levantar la orden judicial que impide al Departamento de Defensa aplicar la medida, argumentando que la prohibición viola la cláusula de protección igualitaria al discriminar en función de identidad, transgénero y el sexo. La política debía entrar en vigor mañana viernes, pero el fallo extiende la posibilidad de alistamiento para personas transgénero hasta la mañana de este día.
dando tiempo a la administración para apelar este fallo. Así nos vamos a nuestra primera pausa. El gobierno de México responde ante los nuevos aranceles anunciados por Trump a los autos no fabricados en Estados Unidos. Los detalles de esto y más al regreso. Y recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido en su app favorita. Estamos disponibles en Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Vaya a la plataforma de su preferencia y búsquenos por ahí. Y si aún no la tiene, descargue el app de Voz en su teléfono celular. Ahí también puede ver el noticiero y las entrevistas exclusivas que tenemos para usted, además de mucho más. Quédese con nosotros aquí en Voz News. El secretario de Estado Marco Rubio reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Guyana ante posibles ataques del régimen de Maduro en el marco de una disputa territorial por una región rica en petróleo. Escuchemos parte de lo que dijo en rueda de prensa en su visita a Georgetown. It would be a very bad day for the Venezuelan regime if they were to attack Guyana or attack ExxonMobil or anything like it. It would be a very bad day, a very bad week for them, and it would not end well for them. I'm not going to get into details of what we'll do. We're not big on those kinds of threats. I think everybody understands, and I want it to be clear. We've made this clear repeatedly. I think the U.S. Navy today is making it clear and demonstrating our ability to. We have a big Navy, and it can get almost anywhere. It can get anywhere in the world. En otros temas, el secretario de Estado estadounidense informó además de la cancelación de visas a más de 300 manifestantes en una ofensiva en contra del activismo anti-israelí en los campus universitarios estadounidenses, señalando que van quizás más de 300 en este momento. Lo hacemos a diario cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, expresó Rubio. Y el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para fijar un arancel del 25% a todos los automóviles que se fabriquen fuera de los Estados Unidos. El presidente puso la firma en el Salón Oval, donde explicó los objetivos de la medida. Entre ellos habló de reducir la deuda pública, recaudando unos $100,000 millones anuales en nuevos ingresos. Desde el pasado 20 de enero se anunciaron varias inversiones del sector automotriz. Entre ellas están Hyundai, Stellantis y desde donde ya se anticiparon inversiones multimillonarias a la espera también de más inversiones por parte de Honda, Nissan y Volvo. Y ante esto, el gobierno de México reaccionó y dijo que dará una respuesta integral a los aranceles que ha anunciado el presidente Donald Trump, además de buscar un trato preferente en la industria automotriz. Escuchemos las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo primero que tiene que saber el pueblo de México es que nosotros siempre vamos a proteger a México, que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que defender los empleos que se generan en México, los empleos que existen, y a las empresas mexicanas también. Ahora, por supuesto que dentro del tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá, pues no debe haber aranceles, esa es la esencia del tratado comercial. Sheinbaum dijo que su respuesta abarcará los gravámenes al acero y al aluminio, a los automóviles extranjeros y los llamados aranceles recíprocos que se prevé que Trump anuncie el 2 de abril. Y mire, la economía de Estados Unidos creció más de lo anunciado en el último trimestre del año pasado, según datos gubernamentales publicados hoy. La mayor economía del mundo aumentó 2.4% anualizado en octubre, noviembre y diciembre de 2024, según el Departamento de Comercio. La economía estadounidense se ha mostrado resiliente frente a las altas tasas de interés de los últimos tiempos, ya que los consumidores continuaron gastando y el mercado laboral se mantuvo relativamente sano. La revisión al alza en los últimos 3 meses de 2024 responde a una revisión a la baja de las importaciones, según informó el Departamento de Comercio este jueves. Y la cadena minorista Walmart, de origen estadounidense, invertirá más de $6,000 millones en México durante este 2025. Este anuncio se suma a las millonarias inversiones en México que han prometido en los últimos meses Mercado Libre, Amazon, Netflix, el Banco Santander y Nestlé. Ignacio Caride, presidente de Walmart en México, dijo que con esta inversión la empresa abrirá más tiendas en todos sus formatos, generando aproximadamente 5,500 empleos directos. Estas nuevas tiendas se suman a las
3.200 que ya tenemos operando en casi 600 municipios en los 32 estados del país, dijo Caride, quien añadió que se construirán además 2 centros de distribución. El presidente de Panamá, José Raúl Molino, dijo hoy que su país no volverá a tener bases militares de Estados Unidos al salir al paso de versiones alimentadas por la amenaza del presidente Trump de recuperar el canal interoceánico. Escuchemos sus declaraciones. Ahí, créanlo, que no habrá bases militares de ninguna potencia, sea Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo en Panamá. El Tratado de Neutralidad se respeta y el único país con derecho a tener presencia militar en Panamá o bases de seguridad militar en Panamá es la República nuestra, la República de Panamá. Así que la tensión entre ambos países comenzó en diciembre pasado, cuando Trump aseguró que va a recuperar el canal construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914. Así nos vamos a la pausa, quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy, pero antes recuerde que ya puede escuchar Voz News y todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Vaya a la página de Revolver Podcast, ponga la palabra voz y ahí encontrará todos nuestros contenidos. Y recuerde también que ya puede ver Voz News en la señal de Now Media a las 9 de la noche hora centro y se repite a las 7 de la mañana. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. Hoy el gobierno federal inició el día muy temprano anunciando el arresto de uno de los 3 líderes de la peligrosa banda criminal Mara Salvatrucha o MS-13. Este sujeto fue arrestado a 30 minutos de la capital del país. Para hablar sobre este tema, el día de hoy le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Bienvenidos. Y bueno, comenzamos con este tema tan importante y además que está haciendo tantos titulares, los arrestos y deportaciones específicamente de criminales. En este caso no se ha dado a conocer el nombre de este individuo, pero se asegura que es uno de los 3 cabecillas de la MS-13 y que se arrestó a 30 minutos de la capital del país. ¿Cómo ves este arresto y estos arrestos que se están dando en general, sobre todo de delincuentes bajo la administración Trump? Y comienzo contigo, Alfonso. Bueno, yo creo que es extraordinario. Finalmente tenemos una administración comprometida en hacer cumplir la ley, en hacer su trabajo policíaco, en detener estos inmigrantes ilegales involucrados en actividad delictiva. Y debo decir que un gran contraste entre esta acción policíaca en Virginia con la que vimos hace unos días en Massachusetts. Aquí en Virginia hubo colaboración total de las autoridades locales del estado de Virginia. El gobernador estuvo presente y se nota que cuando colaboran las autoridades del estado con las del gobierno federal se puede hacer un trabajo mucho más efectivo. En Massachusetts, como sabemos, ni la ciudad de Boston ni las autoridades del estado, los policías del estado colaboraron con las autoridades federales. Entonces yo creo que este es el tipo de colaboración que se necesita para poder detener y enfocarnos principalmente en estos criminales. Este tipo de acciones no se estaban llevando a cabo durante la administración Biden. O sea que es muy bueno que la administración está siendo muy proactiva, colaborando con los estados que están dispuestos a hacerlo para detener y remover estas personas tan peligrosas. Sí, bueno, de acuerdo a cifras, de hecho, del Departamento de Seguridad Nacional, ICE ha realizado 1,115 arrestos de sujetos, miembros de pandillas peligrosas en los primeros 50 días de esta administración. Y bueno, ahí tenemos precisamente las cifras totales, son 32,809 de arrestos en general, pero específicamente de aquellos que son miembros de pandillas hasta el momento iban 1,115. En comparación con en el mismo periodo de tiempo, el año pasado, la administración Biden había arrestado únicamente a 483. La pregunta es ¿por qué? ¿Es la misma agencia? ¿Son los mismos funcionarios? ¿Qué había antes que no podían realizar los arrestos de estos delincuentes y sacarlos del país? ¿Y por qué ahora sí se está haciendo, Orlando? Bueno, la pregunta es que no había antes, no había voluntad, no había determinación,
no había ni siquiera capacidad, no había talento para llevar a cabo las operaciones, más bien lo contrario. Yo creo que una política de más bien abrir las puertas, incentivar la migración ilegal, de alguna manera fomentar esa alteración demográfica que a la que los demócratas le han venido apostando. Faltaba era voluntad. Los demócratas decían que faltaba era una ley que se aprobara en el Congreso, que era el Congreso el que podía, y Donald Trump ha demostrado que con el simple poder ejecutivo se puede imponer la ley en Estados Unidos. Así es. Ahora, escuchábamos a inicios de semana que hay una posibilidad de que el presidente Trump firme una orden ejecutiva para eliminar las entidades santuario. Ahorita mencionaba la diferencia en los operativos, por ejemplo, en Virginia y en Massachusetts. Alfonso, ¿qué tan importante crees que sea esto? ¿Qué diferencia podría hacer, Andrés? Bueno, aquí lo que hay que tomar en cuenta, como acaban de decir los compañeros, que lo principal que cambió fue el liderazgo. Lo que se vio en Virginia fue una coordinación total en diferentes unidades de policía, no solamente la policía estatal, sino la policía municipal, con ICE. Veníamos los diferentes niveles de poder actuando para capturar un tipo que realmente es muy peligroso. La mala salvatrucha no es un juego. Y el tema aquí es que también es de cuándo estaba ese tipo aquí presente. Y el problema está en que ciudades como Boston y ciudades como otras que son santuarios no se prestan tanto para esa coordinación a nivel federal, todo hacia abajo hasta ese nivel local, lo cual permite, por supuesto, que estos sean nidos para que otros personajes como este señor se vayan a permanecer en estas ciudades, porque saben que van a estar no necesariamente protegidos, porque no me atrevo a decir de que es que las autoridades quieren que estos tipos estén allí, quieren que ellos sean parte de la comunidad, pero es que no les permiten muchas veces por las mismas acciones gubernamentales de esos gobiernos locales, les esposan las manos a los miembros de la comunidad policíaca para que no puedan operar con los miembros de los funcionarios federales para llevar a estos tipos a la justicia. Esperemos si independientemente sea por una orden ejecutiva o no, que por supuesto van a venir con otros tipos de fallos judiciales, como todo lo que está pasando con esta administración, es que al final del día se vea el ejemplo de que Virginia sí es un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo una buena coordinación y que es lo que quisiéramos ver en el resto de las ciudades del país. Claro, y sacar de las calles a personas peligrosas como este sujeto de la MS-13. Ahora, comentábamos, Alfonso, en días pasados, en los comentarios de Tom Homan, el SAR fronterizo, en donde él decía que debido a las prácticas de la ciudad de Santuario tenían que ir a buscar a estos delincuentes pues a la comunidad, porque como las entidades Santuario no llaman cuando arrestan a estos sujetos, los dejan libres nuevamente, no llaman a ICE, no los deportan directamente desde la cárcel. Entonces ICE los tiene que ir a buscar pues en trabajos, en lugares en la comunidad, y llega el daño colateral, que es arrestar a otros migrantes que quizá no tienen historial criminal. ¿Qué tan importante sería la firma de esta orden ejecutiva por parte de Trump para que se termine eso? Pero ¿qué retos legales también podría enfrentar esta orden ejecutiva para terminar con las entidades Santuario, Alfonso? Bueno, realmente no sé si por orden ejecutiva el presidente puede obligar a los estados a colaborar con las autoridades federales. Y aún si se pasa legislación, pues los estados lo retarían en los tribunales. Inmigración sí es un poder que, según la Constitución, le compete al gobierno federal. Los estados pueden decir que con tal que ellos no impidan que las autoridades federales entren en su territorio, pues no hay ninguna obligación de ellos a hacer más. ¿Pero puede el gobierno retirarles fondos si se niegan a cooperar? Bueno, eso pudiera ser una estrategia. El presidente ya ha amenazado con eso. Eso definitivamente pudiera ser una estrategia porque son fondos federales. Entonces, pero eso ya es otra estrategia, ¿verdad? Otra cosa es decirle, ustedes tienen que colaborar con el gobierno federal. Indudablemente, hasta quitando fondos federales pudiera ser un incentivo para que ellos colaboren con ICE y con otros departamentos del gobierno federal. Particularmente, yo creo que se trata de que cuando ellos tengan a alguien preso en una institución estatal, que cuando lo suelten, no lo suelten a la comunidad general, sino que lo entreguen inmediatamente a ICE cuando ICE lo pide, los llamados detainers, que son estas notificaciones pidiendo que se los entreguen. Entonces yo creo que eso definitivamente sería un paso hacia adelante. Y como tú bien dijiste al principio,
con esa colaboración hay menos oportunidades que se detengan inmigrantes ilegales que no son criminales, que no se hagan arrestos colaterales. Por supuesto. Rápidamente, en 30 segundos, ¿cómo ven la visita de Kristi Noem por Latinoamérica hasta este momento? Orlando. Creo que es un mensaje bastante fuerte, ¿no? Sin duda alguna aquí el mensaje que queda claro es que esas cárceles, esas prisiones a las que probablemente cualquier criminal en el mundo, por más peligroso que sea, le tiene miedo, pueden ser el fin de quien cometa un delito en Estados Unidos. Eso antes no ocurría, antes estaban las cárceles americanas, sea cual sea, ahora está la posibilidad del SECOT, que es una prisión que se ha ganado una especie de mito internacional, pero esto es un mensaje bastante fuerte que yo creo que va, por un lado, a disuadir a muchos criminales y por otro lado, a incentivar la autodeportación. Andrés. Bueno, totalmente se ve aquí la coordinación y el énfasis que le hace la administración mandando a Noem a Latinoamérica de cómo va a ser la coordinación con esos países, pero tampoco hay que dejar de lado de que hay que tener cuidado cómo se hacen los mensajes. El tema de ella con el video, con los presos en la parte de atrás, se puede prestar para muchas cosas. Y creo que al final del día lo que se tiene que vender al pueblo americano es que sí, el SECOR es una opción extrema, por supuesto, para los criminales más desalmados, pero que no se olvide que estas personas también cometieron crímenes en Estados Unidos y que tienen que ser presas en Estados Unidos. Recordemos que la Mara Salvatrucha no solamente nació en Estados Unidos, sino que se expandió fue porque se deportaron a sus miembros. Y Alfonso, 30 segundos antes del siguiente tema. Bueno, hago eco a lo que dijeron los compañeros. Obviamente una gran diferencia con Kamala Harris, que lo único que decía es no vengan, no vengan. La secretaria de Seguridad Interna va a los países de Latinoamérica con un mensaje fuerte que ayuda a disuadir la actividad criminal, o sea, demuestra que va a haber consecuencias serias para los que entren ilegalmente al país para incurrir en actividad criminal. Así es, y bueno, el día de mañana se espera que se reúna con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Vámonos al siguiente tema, y es que el día de ayer las directivas de los medios públicos NPR y PBS se enfrentaron a un intenso interrogatorio por parte de los legisladores. Los republicanos cuestionaron la cobertura sesgada de estos medios de comunicación financiados por nosotros, los contribuyentes. ¿Qué les resaltó de las respuestas que dieron? Y comienzo contigo, Orlando. Bueno, yo creo que lo más importante fue la directora de NPR reconociendo el error de haber neutralizado en su momento y censurado la historia de Hunter Biden, ¿no? Se suma a una serie de personajes que hicieron mucho daño en su momento, pero que hoy, bien sea por oportunismo, por simple conveniencia o lo que sea, están reconociendo el daño que significó haber censurado. Claramente eso fue infiltración electoral, le hizo mucho daño a la democracia, y el hecho de que le reconozca es bueno, pero yo creo que eventualmente tiene que haber responsabilidad. Andrés, ¿qué te llamó la atención de estas audiencias? Bueno, como decía Orlando, es realmente ver que se están empezando a nombrar responsabilidades. Aquí hay que tener algo en cuenta. PBS y NPR son históricas, más PBS, por supuesto, porque o sea, muchas cosas que nosotros veíamos de niños, sobre todo que llegaban a Latinoamérica, el origen de ellos muchos eran de programas de PBS, documentales y muchas cosas. Creo que son organizaciones que deberían seguir existiendo, pero como todo lo demás que hay en este gobierno federal, cualquier dólar que vaya de los contribuyentes tiene que ser auditado, tiene que saberse cómo se está usando, y no hay ninguna duda, no solamente porque lo reconocieron, sino porque la experiencia lo ha dicho, incluso whistleblowers dentro de las mismas organizaciones, de que prácticamente son organizaciones liberales, y eso no puede ser permitido, porque si va el dinero del contribuyente, tienen que ser organizaciones imparciales. ¿Qué es imparcial? Ya veremos cómo se puede configurar eso, pero sin duda alguna es importante que se lleven este tipo de audiencias a cabo para que se sepa qué es lo que está ocurriendo y que al final del día alguien salga responsable, bien sea que ellas resign o que se busca otro tipo de soluciones. Y yo creo que una de las cosas más preocupantes para mí en particular, y bueno, sabiendo que, por ejemplo, PBS produce contenido, como lo mencionabas, mucho contenido para niños, para adolescentes, en estos cuestionamientos salieron a relucir
tweets que se habían hecho hace un par de años, apenas en el 2020, 2021, de una de estas ejecutivas, en donde decía que Estados Unidos era un país que creía en la supremacía blanca y en la esclavitud de los negros, que había que realizar reparaciones, que definitivamente todos tenían que realizar reparaciones a los negros. Entonces, de alguna manera, si eso piensa y esa ideología tiene un directivo, evidentemente va a dirigir esta compañía con esa mentalidad. ¿Qué daño tan grande le puede hacer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes a través de estas emisoras con fondos públicos? Alfonso, ¿cómo lo ves tú y qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, varias cosas. Primero que nada, hay que considerar que con la deuda pública que tenemos de más de 36 millones de dólares, yo no sé si se justifica hoy en día, con todas las alternativas que hay en el Internet, en televisión, cable, que el gobierno financie programación radial y programación de televisión. Empecemos por ahí, ¿verdad? Y segundo, si consideramos que ambos están totalmente parcializados, pues realmente no tiene sentido. Yo he estado en entrevistas de NPR, siempre he notado el sesgo de izquierda. No tienen opinión usualmente hay muy poca opinión de derecha. La realidad es que adelantan una agenda y usualmente la programación es de noticias y tiene un sesgo, tiene una narrativa, como dijo muy bien Comer, el que sigue NPR o las noticias de PBS no va a estar enterado realmente de lo que está pasando porque le van a dar una versión muy particular de los acontecimientos. Y los programas educativos han evolucionado. Yo crecí viendo Plaza Sésamo y Sesame Street y eran programas bonitos, ¿verdad? Que enseñaban virtudes, pero ahora están utilizando esos programas educativos para adelantar una agenda radical de izquierda dura, una agenda woke. Entonces, yo francamente prefiero que el gobierno no financie eso. Otra cosa que me llamó la atención fueron las payasadas de los demócratas. No sé cuál fue el congresista preguntando si Elmo era miembro del Partido Comunista. Yo siempre he tenido dudas sobre Elmo, mi generación es pre-Elmo, pero no sé, estupideces como esas, ese no es el punto es que están utilizando ese tipo de programas para meterle vida a nuestros hijos y no creo que el gobierno, los contribuyentes deberían estar financiando eso. Por supuesto. Así nos vamos a la pausa, quédese con nosotros, aún hay más que analizar aquí en el panel de Voz News. El presidente Trump endurece la guerra comercial con aranceles del 25% a los autos no fabricados en los Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema que, por supuesto, le cae como bomba a muchos. Estas normas incluyen algunas excepciones para vehículos importados desde México y Canadá que incorporen valor añadido estadounidense. Las excepciones a México y Canadá son un mensaje de que hay opciones de otros acuerdos, digamos, con estos dos países antes de los aranceles que van a entrar el próximo 2 de abril. ¿Cómo lo ves, Andrés? Sí, claro, lo que tienen que tomar en cuenta muchísimos países, estamos hablando de que la cantidad de autos que hay en este país importados, imagínate lo que están pensando en este momento en Japón, lo que están pensando en Europa, lo que tienen que ver son los ejemplos de lo que ocurrió con Canadá y México. Recordemos que no tenemos ni 2 meses de que ha ocurrido todo esto. Cuando empezó en enero con el tema de las tarifas a México y Canadá, inmediatamente ambos presidentes empezaron a negociar, a ver qué se podía conseguir allí. Lo que tienen que tener en cuenta es que se le llama guerra a todo esto, guerra arancelaria, pero realmente son apuestas de Trump de que eventualmente saque algo con esto, se saque alguna negociación que implique otros elementos o que simplemente traiga al suelo americano a todas estas empresas, porque al final del día lo que se busca es que con este impulso económico lo que se saque es a Estados Unidos depender tanto de la economía terciaria y que se vuelva de nuevo a lo que es ese auge manufacturero de Estados Unidos. Que eso si se va a lograr o no, ya vamos a ver, que ese es el riesgo al final del día que termina siendo una apuesta. Esperemos que sí, porque al final del día Estados Unidos es el consumidor del mundo y todo el mundo quiere venir aquí a hacer negocio. Bueno, y eso es precisamente lo que menciona el presidente Donald Trump. Él dice que esta es una de las muchas medidas que él está tomando, entre otras cosas, para reducir la deuda, el déficit que tiene Estados Unidos, para motivar, de alguna manera, incentivar más la producción en los Estados Unidos y fortalecer la economía a largo plazo. Lo que preocupa a muchos es el impacto a corto plazo y el impacto inflacionario que esta medida podría tener. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? Me preocupa particularmente porque no sé exactamente cuál es el
propósito, sino es simplemente económico, ¿no? Alentar la industria local, incentivar la industria local y un poco esperar que eventualmente la producción se haga en Estados Unidos. Pero esto va a tener un impacto grande, primero porque gran parte del consumidor simplemente prefiere autos importados, bien sea asiáticos, japoneses o europeos, y en segundo lugar porque pues no sé si la industria americana tiene el suficiente potencial hoy por hoy, probablemente lo tendrá y lo tendrá un poco tiempo, pero hoy por hoy para aguantar el golpe y producir lo suficiente para que la inflación y el golpe en el consumidor no sea lo suficientemente alto. Entonces, esta medida particularmente me preocupa un poco. Yo confío en Trump, yo creo que Trump es una persona que sabe bien cómo manejar los negocios, que sabe bien cómo apostar, como decía Andrés, pero me preocupa honestamente. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es evidente que él sí quiere reestructurar el mercado automotriz en los Estados Unidos, en mover manufactura a los Estados Unidos, expandir la producción de coches, de carros americanos. Pero como tú bien dijiste, hay que ver cuándo se van a ver las consecuencias positivas de estas políticas, porque a corto plazo, por un lado, está el impacto inflacionario, pero también un impacto a un consumidor que busca alternativas, sobre todo cuando se trata de coches, ¿verdad? Estamos buscando seguridad, estamos buscando eficiencia, y por eso hay tantas personas, creo hasta más de 40% de los consumidores americanos compran carros extranjeros. Entonces, esto puede ser un golpe a corto plazo al consumidor. Entonces, hay que ver cuán rápido se van viendo estos cambios. Hay que reconocer también que hay muchos consumidores que no están contentos con los carros americanos, ya sea por seguridad, o los diseños simplemente, ¿no? A muchos les gustan la industria automotriz americana no produce los carros que antes producía, con algunas excepciones, ¿verdad? Entonces, es un golpe muy fuerte al consumidor. Hay que ver cuán rápido se puede reestructurar la industria automotriz en los Estados Unidos. Y hay que reconocer que estas tarifas no solo cubren los coches, pero también las partes. Claro, por supuesto. Ahora, lo que es cierto es que la economía de los Estados Unidos, bueno, el consumo de los estadounidenses es muy importante precisamente para los europeos y para los asiáticos. ¿Cómo van a reaccionar estas industrias ante estos aranceles, Andrés? Porque nosotros consumimos un gran número de coches, tanto de Europa como de Asia. Sí, bueno, y yo, mi carro es japonés. Yo soy muy bias con los carros japoneses. Me parece que son los mejores, pero que no me escuche el Partido Republicano. El tema aquí es que mira, los que creemos plenamente en la supremacía del mercado sabemos que es muy difícil forzar a la gente en una u otra opción. Y una de las cosas que hace tan bueno el capitalismo es precisamente tener muchas opciones. Aquí lo que me preocupa es que no solamente el hecho de lo que haga Asia, sino de lo que haga Europa. Ya vimos cómo respondió Europa al tema de los aranceles antes y cómo está respondiendo Europa con el tema de Ucrania, cerrando filas y aumentando el presupuesto militar como nunca se había visto en los últimos años. ¿Quién dice que quizás no hagan lo mismo con el tema automotriz? Porque si Estados Unidos está dispuesto a apostar, Europa también puede estar dispuesto a apostar. Estamos en una época realmente donde es un poco impredecible lo que puede ocurrir a nivel internacional. Y al final del día, lo que me preocupa, viéndolo desde un punto de vista político, es de que sí, las elecciones son en 2 años, pero como ya veremos en otro momento, hay elecciones pronto. Y cualquier cosa que a corto plazo afecte mucho al bolsillo del americano puede tener repercusiones que quizás no tenemos tanto en cuenta en este momento. Bueno, y como lo dices tú, al final del día creo que lo importante es que esas dos situaciones que tú acabas de mencionar que pasaron son positivas para Estados Unidos, que finalmente Europa se involucre más, como debería, en la guerra en Ucrania, por ejemplo, porque Estados Unidos lo ha hecho a niveles que ni siquiera Europa ha llegado. Y en este caso, en la cuestión de los coches igual, porque ellos no toman coches estadounidenses. Y creo que también nos ayuda a nosotros a reflexionar a largo plazo qué queremos, si fortalecer nuestra economía o no, y si vamos a sacrificar un gusto o un lujo por algo que al final va a ayudar y a ser más fuerte a Estados Unidos de Norteamérica. Así que creo que hay un balance y creo que debe ser positivo, ojalá. Vámonos al siguiente tema que también es importante porque el presidente Trump decidió retirar el día de hoy la nominación a la representante Ellie Stefanik.
republicana de Nueva York para ser embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Esto era algo que ya se veía venir debido a la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes. ¿Acierta Trump con esto? Y entonces, ¿quién podría ser ahora el nominado o nominada para representar a Estados Unidos en las Naciones Unidas, Alfonso? Bueno, ¿quién puede ser? Realmente no sé. Yo creo que hay muchos buenos candidatos, pero francamente es evidente que el presidente no quiere correrse un riesgo. La Casa Blanca no quiere correrse un riesgo. Tiene una mayoría ínfima en la Cámara. El presidente tiene su agenda que pasar por el Congreso, el proyecto de reconciliación y después otros proyectos importantes sobre un sinnúmero de temas. En los primeros 2 años es cuando una administración establece su legado, ¿verdad? Entonces, sí es verdad que hay 2 elecciones para 2 escaños en la Florida, el que dejó vacante el congresista Gaetz y el congresista Walz. Pero ante un ambiente político tan fluido, aunque sean escaños que deberían ser ganados por republicanos, la Casa Blanca no quiere arriesgarse, porque si terminan perdiendo esos 2 escaños, pues los demócratas pudieran terminar con una mayoría en la Cámara y ahí se acaba las posibilidades de que Trump pueda pasar su agenda legislativa. Entonces, yo creo que esto es un manejo de riesgo, es muy duro para la congresista Stefanik, que recordemos que ella también dejó su puesto en el liderato de la Cámara. Ella era la número 4 en rango en el liderazgo de la Cámara. Ella se retiró de ese puesto. O sea que nada, queda como una congresista más, pero francamente el riesgo es demasiado grande para la Casa Blanca. Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, porque por otro lado, Trump dejó muy claro la importancia de la figura de Stefanik, dijo que era una gran aliada de él, pero como lo señala Alfonso, bueno, perdió el rango que ella tenía, regresará a ser simple y sencillamente una congresista más. ¿Cómo lo ves tú y a quién ves como posible sustituta de Stefanik para esta nominación? Bueno, es frustrante, triste por Stefanik, pero completamente predecible y es lo inteligente. Importa mucho más la agenda del presidente que el puesto en la ONU, sobre todo de esta administración que creo que no le está dando mucha importancia a las organizaciones multilaterales. Entonces, es triste. Yo creo que Stefanik hubiera sido una grandísima representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. La verdad, no sé quién pudiera ser una alternativa. Creo que hay muchas opciones muy buenas. Pero ojalá esté al nivel del que estuvo Elise Stefanik. Creo que es la decisión inteligente, la correcta, dura por ella, pero también espero que ojalá ella sea en algún momento reconocido su lealtad, reconocida por haber atravesado este proceso, y obviamente debe ser duro, pues que ya la felicitaron, ya todo el mundo la reconocía como embajadora, ahora es nuevamente congresista. Ojalá Trump la trate muy bien en los próximos años. Andrés, cerramos contigo este tema. Bueno, fíjate, creo que hay que tomar en cuenta unas cosas. Primero que nada, que hay que poner los pies sobre la tierra. El mensaje que venimos dando desde que se ganó en noviembre de que esto fue una avalancha total y de que no nos va a tocar más nada que enfrentar por los próximos meses, esto nos hace dar cuenta de que no es así. Porque ¿qué ocurre? Venimos un segmento, decimos que Trump está dispuesto a tomar los riesgos que tenga que tomar a nivel internacional, poniendo tarifas para que se vengan aquí las organizaciones y empresas, pero cuando hay que ver el tema interno, ahí no se toma el riesgo. Y eso lo que te quiere decir es que el riesgo es tan alto que ni siquiera Trump quiere tomar una apuesta. ¿Qué ocurre? Hay que tomar en cuenta 2 elementos. Las 2 elecciones, como lo mencionaba Alfonso, que van a ocurrir en Florida, las últimas encuestas han dicho que Randy Fine no se ve tan bien para ganar la elección en el distrito que dejó Walz. Y cuando vemos que ayer precisamente se perdió una elección en un distrito especial a nivel estatal en Pensilvania, cuando combinas esos factores, la mayoría no parece tan buena como es, porque hay que tomar en cuenta que a pesar de que la mayoría es pequeña, después tienes un Thomas Massie que te va en contra con X o Y, o viene otro que también te va en contra, un Chip Roy. Y cuando empiezas a quitar los números, pues la cosa se pone fea. Y recordemos que al final del día que el problema es que Stefanik, a pesar de que sí, ella es excelente, no se puso tan fuerte en poner un sucesor en su distrito. El distrito de ella, que es de Nueva York 21, es un distrito sumamente rojo. Ahí no realmente ella va a volver a ganar. El problema era quién era su sucesor.
y ahí vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Pero esto es un llamado de atención para el partido de que las cosas no realmente parecen ser tan buenas en algunos distritos como pensamos. Claro, y estaremos muy pendientes a ello y a lo que suceda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el panel de hoy, Alfonso Aguilar, Andrés Guilarte y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por su confianza en Voz News. Queremos invitarlo a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde puede ver este noticiero y todos nuestros contenidos. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche. Aquí están nuestras redes sociales en pantalla. Suscríbase. Bendiciones y la esperamos mañana, si Dios permite.